Buenas tardes a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Soy María del Pilar Alameda Velázquez, bibliotecaria de la Academia, y los estaré acompañando hoy en la conversación alrededor del marco fiscal con los expositores Jorge Iván González y Fabio Giraldo. El profesor Jorge Iván González es miembro desde 2004, filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Se dedica a estudiar temas relacionados con las dinámicas urbanas y la calidad de vida de las familias. El profesor Fabio Giraldo es miembro de la Academia desde 1996 y ha sido vicepresidente técnico de la Cámara de la Construcción Colombiana, Camacol, y también fue presidente de la delegación colombiana ante la Cumbre Mundial de Ciudades Hábitat 2. Como moderador tenemos al académico César Ferrari, que es miembro correspondiente desde 2018, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en planificación urbana de la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades de Latinoamérica. Agradecemos su participación en esta reunión y profesor César Ferrari tiene la palabra. Muchas gracias, María del Pilar. Es un gusto estar con ustedes y para tratar sobre el tema que nos convoca hoy día, que es el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal 2020, propuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para guiar las finanzas públicas durante los próximos años. Hay varios temas que nos gustaría tratar en esta conversación con Jorge Iván y con Fabio, que girarían en torno primero al método con que es desarrollado este marco fiscal, un método que involucra la usanza, el uso de modelos de proyecciones económicas con todos los riesgos, que tiene que ver con definitivamente ciertas preferencias ideológicas que los lleva a hacer ciertas proyecciones sobre el gasto, actualmente sumamente necesarios debido a la pandemia, pero que condiciona también el tipo de impuestos, y por cierto, ese tipo de impuestos condiciona la inversión privada que hace el sector privado. Y queremos también tratar el tema de la estructura económica y el tema de cómo una economía aún primarizada puede lograr ciertas tasas de crecimiento que son las que se retratan en el marco fiscal de mediano plazo sobre el cual vamos a tratar. Jorge Iván, te daría a ti la palabra para que des unas impresiones generales sobre, digamos, el método en la economía, el uso de los modelos económicos. Adelante. Sí, César, muchas gracias a Fabio, la academia, por la invitación. Yo comenzaría diciendo que sorprende que en el marco fiscal todavía estemos utilizando modelos de estado estacionario que tuvieron pues, una presentación muy fuerte a mediados de los años 40, 50 del siglo pasado, cuando Samuelson pues, desarrolló lo que él llamó el principio de correspondencia, ese afán de convertir la dinámica en un momento de la estática. Y entonces a uno lo sorprende que no se hayan utilizado herramientas que durante la segunda mitad de los años del siglo pasado pues desarrolló la teoría económica. Ha habido muchos intentos de ir más allá de los modelos lineales, ha habido muchos intentos de tratar de comprender los ciclos, pero hay un afán de hacer proyecciones hacia el futuro de una forma bastante simplista,
cuando uno lee César y Fabio, cuando uno mira esas proyecciones, uno dice, están fundamentadas en qué tipo de supuesto, porque uno no entiende no hay ninguna razón para pensar, por ejemplo, que en el 2031 vamos a crecer al 3.3%, que el precio del petróleo en el 2031 va a ser $80. Son cifras que uno dice no corresponden a nada. ¿Cómo va a saber uno cuál va a ser la situación mundial en el 2031 para estar estimando un precio del petróleo de $80 el barril? Es más un afán de cuadrar unas cuentas. Es decir, el Ministerio de Hacienda sabe que tiene que presentar un esquema de ingresos y gastos donde le cierre el presupuesto y entonces se inventa que el barril del petróleo en el 2031 va a ser $80. Eso le da unos ingresos fiscales, le da unas regalías que le permiten ir cuadrando el presupuesto, porque no hay ninguna razón para pensar en eso. Entonces, como ha dicho Taleb, en el Cisne Negro tenemos pues, mucho desarrollo de otras teorías, teoría de caos, teoría de fractales, reflexividad, que nos permitirían por lo menos ser más humildes y renunciar a esa pretensión de imaginarnos el mundo de aquí al 2031. Entonces yo lo primero que diría es un abuso de los modelos de equilibrio y una pretensión de pensar que vamos a tener unas líneas de estado estacionario, sobre todo a partir del 2022. Va a haber un rebote ahora, según el Ministerio de Hacienda, y en el 2022 vamos a encontrar otra vez una senda de equilibrio. Me parece que es demasiado simplista. Primero que todo, el rebote no hay ninguna justificación para pensar que en el 2021 vamos a crecer al 6.6% y que después vamos otra vez a volver al punto en el que traíamos. Entonces, lo primero es una exageración en el uso de modelos de equilibrio que no tienen ninguna posibilidad de cumplir en la realidad. Ya este año nos vamos a equivocar, el año entrante nos vamos a equivocar. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo ese tipo de proyecciones? En el marco fiscal del año pasado, en el del 2019, decía que íbamos a crecer este año al 4.4. Evidentemente no vamos a crecer. Entonces, ¿para qué el afán entre nosotros, los economistas, de hacer ese tipo de proyecciones? Gracias, César. Con esto comenzaría. Listo. Fabio, tú dirás. Bueno, César, buenas tardes, ¿cómo estás? Saluda a Bolívar y a la academia, muchas gracias por la invitación. Mira, yo diría lo siguiente, simplemente si uno toma el presupuesto general de la nación, que es el primer paso que debe mirar uno para observar los pronósticos, pues uno diría que el propio Dani, en las cifras del sábado, creo que leía yo, ya desmienten al propio gobierno, porque el DANE mira que el crecimiento realmente no puede llegar a ser lo que tiene el pronóstico del Ministerio de Hacienda, pero más aún, el pronóstico del gobierno que sería que vamos a caer el 5%, yo creo que las cifras del DANE indican dos cosas sumamente preocupantes, que es que el crecimiento debe acercarse por ahí al 7,5, 8%, no sé, depende del estimativo que se haga, pero nunca va a ser el 5% inicialmente pronosticado, y la discusión del rebote del que hablaba Jorge Iván, estamos lejos de estar cerca a él, no solamente porque no tenemos claro todavía qué va a pasar con el COVID, o sea, si vamos a rebotar en el COVID, si las medidas que se están tomando, depende también los indicadores que utilicemos son las adecuadas, y quizás lo más importante es que la destrucción, no solamente de aparato productivo que es monstruosa, sino la destrucción de empleo y particularmente el crecimiento desmesurado que estamos en presencia de él, de clase media, de mayor pobreza,
por lo tanto, de inseguridad, ilegalidad, que se traduce en informalidad, ponen en serias dudas cualquier interés de hacer ese tipo de pronósticos como los que habla Jorge Iván. Yo diría más bien lo siguiente, eso es lo que nos revela, es que la política económica en términos de la tecnocracia es un juego retórico para llevar al Congreso de la República unos presupuestos maquillados y que haya, pues las cifras que quieren. Entonces eso es un objeto de una negociación y en la negociación buscan lograr después de los acuerdos políticos lo que salga de ahí y la economía se va ajustando independientemente de lo que diga la academia. Yo creo que el error de nuestra apreciación es caer en el cisne negro de creer que el presupuesto se hace con algún fundamento científico, aunque lo puede tener en términos de pseudociencia, pero que su comportamiento esencialmente es ideológico para configurar lo que es la política electoral de la derecha hoy en día, que a la larga es una forma de engañar con la estadística, engañar con los supuestos de la economía y decir una cosa y hacer después otra. Nosotros estamos haciendo de facto reformas laborales, seguramente vendrá una reforma por plan pensional y lo que me preocupa más es que la protesta ciudadana, la que venía incluso de atrás y se debería tener también en un marco de presupuesto, implicará otras discusiones sobre gasto público y unas discusiones a fondo sobre el problema central de la sociedad, que en últimas es el nivel de tributación y cómo se orienta el gasto público, no solamente, aunque también hacia la inversión, como decía César, sino lo más importante, hacia las acciones sociales del gobierno y de qué manera hacia lo que ya coge en conjunto toda la dinámica económica al problema número uno del mundo contemporáneo, por supuesto, de nuestra sociedad, que es el problema del desempleo que ya está en las calles de la ciudad. Fabio, tú creo que has tocado un tema realmente muy importante. O sea, el tema del empleo debería ser una variable muy preocupante, sobre todo dadas las circunstancias actuales. El DANE nos dice que el desempleo ha llegado a cifras del 20% de la población económicamente activa, y si le sumas a eso los inactivos, entonces llega a 30%, o sea, un tercio de la población no tiene ningún tipo de ingreso, y eso es sumamente preocupante. Eso por un lado. Uno se diría, ok, un marco fiscal debería contar como una meta a resolver el problema del empleo, y pareciera que no lo hace. Más bien su preocupación es exclusivamente fiscalista, o sea, cuánto va a recaudar, cuánto va a gastar y cómo va a financiar esa diferencia. Y para eso necesita unos supuestos. Y a través de unos modelos dice, la economía va a crecer 5,5 en el 2020 y luego dice, va a decrecer 5,5 en el 2020 y va a crecer al 6,6 el 2021. Pero eso es para cuadrar las cifras, uno diría, porque mira, ¿de dónde salen unos números tan arriesgados como para decir que vamos a tener una recuperación del 6,6% el 2021? Pero eso es lo que tenemos. O sea, tenemos un documento marco que va a servir de guía a la política fiscal del gobierno y de paso a la política monetaria, que tiene que acomodarse a las necesidades de la economía. Y en eso estamos con unas cuestiones, pero yo quería plantear una cuestión adicional para que me gustaría que los conversáramos. El supuesto de todo esto es un supuesto de que queremos poco gasto fiscal, y queremos poco gasto fiscal porque queremos pocos impuestos, ¿sí? Y entonces el supuesto es de que el gasto fiscal debe crecer muy poco. Esto en contrario a todo lo que están haciendo los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, que es aumentar el gasto fiscal de una manera extraordinaria para evitar la destrucción del tejido empresarial y evitar el desempleo
como los que tenemos ahora. Pero en todo caso, uno diría, detrás de todo esto hay una idea de cómo debe ser el gasto fiscal y cómo debe ser el Estado. Me gustaría, Jorge Iván, que elaboraras un poco al respecto. Sí, César, ese es un buen punto y tiene mucho que ver con el tema de empleo. Estos días de pandemia, pues uno encuentra personas optimistas sobre lo que será la sociedad del futuro, personas pesimistas. Ahora, la ventaja del marco fiscal en este sentido es que cuando te presentan la visión hasta el 2031, pues sabemos qué tipo de Estado quiere el Ministerio de Hacienda. Y como dice César, es sorprendente que con esta crisis no haya ningún replanteamiento del tipo de Estado. Aún más, a partir del 2024 se propone una reducción del gasto público. Para quienes nos están oyendo, es bueno recordar, el gasto público en Colombia como porcentaje del PIB es más o menos 19%. América Latina está en el 23-24%. Los países del norte de Europa están en el 50-51%. Entonces, cuando tenemos un gasto público del 19% y se proyecta su reducción al 18%, entonces quiere decir, primero que todo, que el Ministerio de Hacienda no ha entendido la importancia de la participación del Estado, y segundo, que se trata de hacer un ejercicio contable de reducción del gasto por la razón que anota César, que a mí me parece crucial, y es que no se quiere tocar el tema tributario. Y entonces usted con un gasto tan bajito, pues sencillamente no puede generar empleo, no puede dinamizar la economía. Y César y Fabio, pensemos además que en el 2021, dentro del gasto público, está el servicio de la deuda. En el 2021 el servicio de la deuda va a ser 73 billones de pesos, frente a una inversión de 50 billones de pesos. Entonces, cuando usted tiene un servicio de la deuda de 73 billones y una inversión pública que a duras penas llega a 5% del PIB, pues sencillamente usted no puede reactivar la economía y no puede reactivar el empleo. Y también quiero terminar, César, esta intervención, pues recordando que el fin de la economía es la calidad de vida. Estos días que lanzamos un libro de César Ferrari, de César sobre política económica, César dice, y voy a citar la frase, la política económica no debería tener otro propósito que mejorar la calidad de vida de las personas, en particular de las mayorías, es decir, superar su pobreza y su desigualdad. Y eso debería ser explícito en el marco fiscal y no es. Y frente al comentario de César, de Fabio, evidentemente el tema es político y el tema tiene que pasar por la dimensión política. Ahora, ¿cómo convencemos al Congreso de la necesidad de aumentar el gasto y de la necesidad de aumentar la tributación que tiene que apalancar ese gasto? Colombia no se puede modernizar, y con esto termino, con un gasto público del 19% del PIB, del 18% del PIB. La Comisión de Gasto, que terminó el informe hace 2 años, vuelve a insistir en la necesidad de aumentar el gasto público. Sin gasto público no tenemos carreteras, no tenemos hospitales, sin gasto público no tenemos ciencia y tecnología. El presupuesto de lo que nosotros llamamos pomposamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología es ridículo. Es un presupuesto que a duras penas llega al $500 billion de pesos. Sencillamente con eso no puede haber ciencia y tecnología. Gracias, César. Ok, Fabio. Mira, yo creo que debemos de profundizar ese punto, porque trataba de señalar que discutiendo que el problema es político, pues podemos no estar diciendo mayor cosa, al no ser que precisemos qué es la política en el mundo contemporáneo,
y particularmente la política económica, que en últimas es la manifestación de la actividad económica en sus diferentes especializaciones, o sea, financiera, tributaria, cambiaria. Nos interesa ver la tributaria como es lo que nos propusimos en esta charla. Yo diría que la discusión política es entender una discusión que tiene mucho de largo y de ancho. ¿Qué es el neoliberalismo? Yo diría que el neoliberalismo es esencialmente una propuesta política de los grupos del poder que como tal refleja la ideología de la época contemporánea. En ese sentido, nosotros estamos viviendo es una aceleración de la mano de los procesos económicos que están securizados en su conjunto, como lo vemos a través de las crisis, que va transformando lenta y seguramente lo esencial de nuestras sociedades en lo que podríamos llamar una vertiginosa salida de lo que nosotros podríamos entender como una democracia, como régimen, como lo señalaba Jorge Iván, que busque el bienestar ciudadano. O sea, estamos frente, digamos, a una, podríamos llamarlo, razón de ser del mundo contemporáneo, cuya faceta fundamental es extender todos los dominios de una forma de entender las acciones del Estado a través de las diferentes manifestaciones, la que nos interesa a nosotros, la tributaria, para imponer una lógica que consiste en sustentar y profundizar los privilegios, pongámoslo, no en el 1%, para el 1%, digamos a lo Piketty o Stiglitz, incluso en sus últimos trabajos, sino, digamos, al 10% en que primen relaciones sociales donde se constituya una forma de vida mediado por la explotación y la dominación de la riqueza de las naciones que son excluyentes y que cada vez más están siendo dominadas por una misma lógica en el sentido de imponer la lógica de un mercado autorregulador como principio esencial de ser, donde obviamente estos ejercicios de lógica matemática son saludos a la bandera que no les interesa realmente a los que tienen el poder, sino como estrategia para ir profundizando sus mecanismos de transformación radical de la sociedad. Diría que ese es el eje central de la política, o sea, una expansión desbordada de lo que podríamos llamar el neoliberalismo político de la mano de una tecnopolítica que se expresa en esos ejercicios algebraicos que yo no creo que les interese este tipo de discusión y que realmente, para utilizar lo de la ley que cita Jorge Iván y con el cual de acuerdo, son verdaderos cisnes, no negros, son verdes y multicolores que todos llevan a una misma dirección, que es tomarse el mundo de la vida para buscar como fin último la acumulación para el 1% de los más ricos de la sociedad, como se ve claramente en las asimetrías que producen las formas de acumulación. En el caso colombiano, deberíamos discutir por eso el patrón de acumulación de esta sociedad y ver que ese patrón que está detrás de las proyecciones es un productor de destrucción de riqueza y de entregar realmente el producto de la misma a un capital financiero que entra, sale, como lo podemos ver en las explotaciones de medio ambiente en Colombia. Se puede ver clarísimamente lo que está pasando, por ejemplo, en Bucaramanga, una población que se levanta a defender su agua, y aquí con una línea también de base sacada con la misma álgebra y con los mismos algoritmos con que calculan el déficit fiscal, nos dicen que controlan el medio ambiente del páramo de Saturbán, cuando uno puede hacer la discusión, ¿por qué no balanceamos oro contra agua y pasiones, las únicas pasiones que tienen realmente los que están detrás de la explotación del oro,
son una chequera en dólares y la necesidad de una población que es tener agua para la reproducción de la vida, de la sociedad y particularmente de vida ciudadana de nuestros núcleos urbanos. Yo diría que esa es un poco la discusión política central. Gracias, Fabio. Miren, yo quiero volver al tema del marco fiscal y, y el tema del gasto público. Hay una cuestión que me llama la atención. El sistema económico es endógeno, o sea, las empresas no venden si no hay demanda, ¿cierto? Y si no venden, pues entonces no producen, pero si no producen, no contratan gente, y si no contratan gente, no pagan salarios, y si no pagan salarios, pues no hay demanda, y estamos en un círculo vicioso. Bueno, la pandemia ha hecho evidente este círculo vicioso, porque la demanda se ha derrumbado. Según el DANE, el segundo trimestre cayó 15.9%. Entonces, lo único que nos puede sacar de este marasmo, de este problema, es dos tipos de gastos, dos tipos de demanda, la demanda internacional y la demanda pública. Pero la demanda internacional requiere que las empresas sean competitivas y no lo son, porque las exportaciones también se han derrumbado 28%, ¿cierto? Entonces, lo único que nos queda es la demanda pública, es decir, el gasto público. Y entonces volvemos otra vez a que el marco fiscal debería estar dándonos espacio y luces sobre cómo este gasto público tiene que realmente resolver este círculo vicioso que se ha creado y que no lo vamos a lograr superar a menos que exógenamente se rompa ese círculo. Y entonces ahí volvemos cuánto gasto hay que hacer y por lo tanto de dónde van a salir los recursos. Jorge Iván, ¿tú quieres elaborar un poco sobre esto? Sí, sobre el tema del gasto, yo decía ahora, el monto de inversión estimado en el presupuesto es de 50 billones, pero en el marco fiscal, cuando uno mira los otros años, 2023, 2024, 2025, apenas se está proyectando 2% del PIB como inversión pública. Y en general se le ha dado mucha importancia a la lógica de la oferta y en ese sentido correspondería con lo que Fabio llama pues, la versión contemporánea del neoliberalismo. Entonces yo creo que el tema de demanda es central y yo diría una demanda que sea una mezcla de keynesianismo con un sentido ambiental, una especie de keynesianismo verde. O sea, mover la demanda hacia una forma de producir que sea como tú dices, César, mucho más eficiente, más competitiva, pero con un énfasis en los temas ambientales y vamos en contra de eso de una forma clarísima. Uno no ve una decisión en el país de cambiar la matriz energética. Seguimos aspirando a depender de la producción de minerales y de petróleo. Uno no ve claramente una decisión del gobierno que diga, por ejemplo, el 50% de los excedentes de Ecopetrol irán a transformar la matriz energética. Entonces no hay realmente un impulso a la demanda, hay un temor de hacer una política keynesiana radical. Y me voy a referir a dos temas que han aparecido estos días sobre este punto. El primero es la propuesta que hace la ANDI. El Brookman Master dice, tenemos que emitir, el Banco de la República tiene que prestarle al gobierno entre 30 y 50 billones de pesos. Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer ese tipo de operaciones agresivas. No estoy de acuerdo con que le entreguen los recursos a las empresas. Yo creo que este no es el momento para entregarle recursos a las empresas. Yo creo que si se aceptara una emisión, un préstamo del Banco de la República, el gobierno de esa naturaleza sería ya para incentivar grandes proyectos de obra pública. Y por el otro lado, el otro ejemplo al que quiero hacer referencia es lo de Bogotá. Yo creo que Bogotá ha entendido esto.
Bogotá está proponiendo un crédito de endeudamiento de 11 billones de pesos, que fíjense que para el presupuesto de Bogotá es una barbaridad. Es la quinta parte de la inversión del gobierno nacional. Bogotá está, pues en este momento en el Consejo discutiendo ese cupo de endeudamiento. Yo creo que se debería apoyar y que se le debería dar prioridad ya a las inversiones que implican empleo inmediato. Por ejemplo, sembremos árboles ya, arreglemos las aceras ya, miremos qué proyectos de inversión se pueden hacer inmediatamente y miremos la reactivación por ese lado, dándole mucha fuerza a la demanda y dejando de lado por ahora el tema de la oferta. Entonces yo estoy de acuerdo con que el énfasis tiene que ser en demanda. No creo que el problema sea que Bogotá coja esos recursos de endeudamiento y se los entregue a las MIPYMES, por ejemplo. Yo creo que hay que hacer obra pública y las MIPYMES se irán pegando ahí a medida que se vaya dinamizando la economía. Entonces yo sí creo que es eso, hacer una política de demanda, pero es que los últimos gobiernos nunca han creído en la demanda. Cuando yo oigo a Fabio sobre el neoliberalismo, yo lo que interpreto es eso. Gobiernos que no han creído en la demanda, gobiernos que no han creído en la participación del Estado, a pesar de que el gasto público sigue subiendo. Eso es lo curioso, Fabio, el gasto público sigue subiendo. Y entonces, como no quieren aumentar los impuestos, pues los saldos de deuda son loquísimos. Colombia ya va para 65% de saldo de deuda sobre el PIB, pero Europa está en más del 100%. Entonces, claro, usted se niega a subir los impuestos, pero no puede reducir el gasto, a pesar de que no reconoce de manera explícita la importancia del gasto público. Entonces creo que ese es un gran tema. En síntesis, keynesianismo verde, cambiemos la materia energética, consolidemos el mercado interno. Es absurdo que sigamos importando 11, 12 millones de toneladas de alimentos. Eso hay que cambiarlo de manera radical. Gracias, César. Fabio. A ver, yo no estoy de acuerdo con una mirada meramente circular de la economía. O sea, porque si uno cambia el énfasis y entra a una discusión más de economía política, que hay que enterar porque el problema fiscal, como lo tratamos hace un momento, nos lleva directamente al problema de la distribución y el problema del empleo. Entonces uno sí podría decir que la economía no es cíclica en el sentido meramente economicista, sino que es ni siquiera circular en el sentido de círculos positivos o negativos, sino que ella es, digámoslo, entrópica o en rigor. No hay nada circular, porque en la realidad no hay nada que vuelva a pasar por el mismo punto, que es lo que hay detrás de los círculos virtuosos o los círculos viciosos con los que los economistas han llenado de modelos que circulan entre ellos de un lado a otro a través de supuestos cada vez más inverosímiles, como lo que hemos hablado. O sea, el segundo principio de la termodinámica, que nos lleva ya a discusiones más de espiral que de círculo, lleva o nos obliga a ver la economía en su conjunto como procesos que están llenos de irreversibilidades o de los famosos cisnes, que son irrupciones dentro de los procesos cíclicos, no solamente a nivel de las discusiones macro hacia la micro, sino lo que César viene proponiendo y lo desarrolla en sus escritos, de los cuales conozco bastante en detalle, cómo se debe construir ya desde la micro a la macro para hacer la vuelta de la circularidad, digámoslo así, que hace espirales, y esas espirales montan estructuras disipativas en las cuales se genera el espacio público de la discusión. Ese espacio público de la discusión es por excelencia
el espacio que nosotros podemos captar, por supuesto, a través de la economía política, de la política económica, para desde ahí hacer el énfasis desde una política de la era que por excelencia es una política que le da primacía a los hogares. No quitaría el énfasis en la empresa, porque creo que el proceso productivo sin empresa y sin lo propio que lleva ella, que es el objetivo central, que es obtener ganancia, es la base de la circularidad positiva que debe lograr un proceso productivo. En eso me parece que Borriván empieza a tocar un punto. La discusión central en la sociedad colombiana ya es de sus procesos de acumulación de capital, porque detrás de esta estructura de primarización y que fue llevada la economía, diría yo, en los últimos 20 o 30 años, y nosotros no podemos seguir basando un crecimiento económico en sectores primarios deformados. No lo digo por la minería, pero lo digo por la agricultura, porque nosotros logramos exportar algo de bananos, de café, pero obviamente, para decirlo coloquialmente, la bandeja paisa toda es importada y la bandeja paisa es la que consume el 80% de la población. O sea, al interior de esta discusión fiscal está la discusión propia de cualquier planteamiento presupuestal, que es la tensión que hay entre la asignación de los recursos y la manera como la política económica filtra desde los precios básicos que se deciden por fuera de la economía colombiana, entendiendo por fuera el impacto que tiene la tasa de cambio sobre el déficit externo y el déficit fiscal, que arranca con las decisiones que toma la FED. Esas decisiones de la FED sobre tasa de interés, entre otras cosas, son lo que han llevado a que, a pesar de los pronósticos que pueda realizar el gobierno, aparentemente nos dé una tranquilidad fiscal con un manejo medio pseudo automático de la tasa de cambio, donde, a decir verdad, es poco lo que hace la economía colombiana por resolverlo, y detrás de la tasa de cambio se juega el resto de los precios básicos de la economía, incluido, por supuesto, el precio fiscal y, por supuesto, el precio fundamental, yo creo que entró en crisis, que es la capacidad de generar empleo y empleo productivo para que sea una circularidad productiva de un ciclo que pueda cambiar los procesos de distribución, los procesos de acumulación, y tengamos una circularidad virtuosa que vaya de la micro a la macro y, pasando por el territorio, empiece a discutir esencialmente la mesoeconomía. Me parece que lo de Bogotá amerita una discusión especial, porque si Bogotá pesa el 25%, me corrige César, que están haciendo cálculos más cercanos a los que yo tengo, del PIB nacional, yo diría que el caso de Bogotá se puede multiplicar por 3 el problema fiscal que nosotros vamos a encontrar, porque está minado por dentro su estrategia fiscal, que lo que ha hecho es destruir la clase media y pauperizarla a través del predial, y introducir un desequilibrio monumental en las fuerzas de acumulación a través de políticas de movilidad que van minando fuentes de financiación alternativas, y se producen unos ejercicios que en muchos sentidos no acompañan políticas vigorosas de obras públicas, porque entran en contravía de los procesos de acumulación general, que son los que en últimas marcan el ritmo de la acumulación de los procesos de desarrollo de la ciudad. Entonces nos introduce otra discusión, el problema fiscal, que es que el problema del gasto público deficitario a nivel nacional entra, golpea y profundiza el gasto público de la ciudad, y entramos en una circularidad que genera dos grandes productos que son intangibles e inmanentes, que mueven la sociedad, que son, por un lado, una confianza en el sector productivo minada y una seguridad ciudadana en las calles de la ciudad. Gracias, Fabio.
Mira, esta importancia que le prestan al gasto público me hace recordar dos experiencias históricas importantes. La primera de ellas en los años 50 del siglo pasado, el Plan Marshall. El Plan Marshall para la recuperación europea, que produjo los milagros alemanes, italianos, economías que crecían de la noche a la mañana después de la destrucción de la guerra al 20%. Y todo eso fue gasto público, financiado ¿con qué? Con el Plan Marshall, que venía ¿de dónde? De los Estados Unidos, de la Reserva Federal y de los impuestos de los americanos. Esa es una primera experiencia. Y la otra experiencia del gasto público, con otro escenario distinto, es el enorme gasto fiscal que hizo los Estados Unidos del orden de 85.000 millones de dólares mensuales durante 6 años para la recuperación de la economía después de la gran recesión 2008-2009. Y eso fue financiado casi en su totalidad por la Reserva Federal, o una parte muy significativa de la Reserva Federal. Entonces, en situaciones donde hay una ruptura de la demanda como la que estamos ahora, la única manera de recuperar esa demanda ha sido siempre el gasto fiscal. Y un gasto fiscal que ha crecido, que debería crecer de una manera extraordinaria porque la situación es extraordinaria. Ahora bien, seguimos pensando en pequeño. La deuda japonesa es de 220 y tantos % del PIB. La deuda de Estados Unidos dicen que el 2020 va a terminar en 140% del PIB y nosotros andamos preocupados con el 66% del PIB y buscando cómo financiar eso. Acá hay un problema muy complicado que creo que atrás de esto es nuevamente la cuestión ideológica que nos impide pensar en grande. ¿Qué dices, Jorge Iván? Sí, sobre la expansión cuantitativa, que ese tema lo he estudiado bien, César, la forma como emitía, sobre todo durante la época de Obama, el Banco de la Reserva Federal era impresionante. Y yo recordaría también, César y colegas, la emisión ahora que va a ser el Banco Central Europeo, 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se le van a entregar a los países sin ninguna condición. Volviendo al Plan Marshall, obviamente el Plan Marshall tenía una dimensión absolutamente enorme frente a lo que en Bogotá se ha llamado Plan Marshall. El término, yo creo que ya en Bogotá se han dado cuenta que el término era exagerado, la propuesta de Plan Marshall, pero yo le entiendo a Fabio con una preocupación. Si yo le entiendo bien, si yo entiendo bien a Fabio lo que nos está diciendo es ojo con Bogotá porque esa deuda puede ser excesivamente grande, pero por otro lado, César dice, no, pensemos en grande. Ahora, yo diría, Fabio, Bogotá tiene las potencialidades. Fabio desconfía del predial. Fabio dice que el predial golpea muy duro a la clase media, pero Bogotá siempre tiene la posibilidad de generación de rentas y de hacer unos mayores, de obtener unos mayores recursos en la participación de rentas. Ese es un debate, bueno, Fabio lo conoce bien, Fabio a veces es más escéptico que yo, pero estoy absolutamente convencido que Bogotá puede generar muchos más recursos a través del aprovechamiento de las rentas y de las dinámicas urbanas. Yo creo que las secretarías de Hacienda, este es un punto que valdría la pena discutir. Las secretarías de Hacienda de las ciudades no pueden funcionar con la misma lógica que el Ministerio de Hacienda. Las secretarías de Hacienda de las ciudades tienen que introducir la dimensión geográfica y la dimensión espacial como elementos centrales de generación de recursos. Entonces, obviamente, esta deuda para Bogotá es una deuda importante, pero un poco lo que diría yo, Fabio, es si Bogotá no puede financiar esto, una ciudad de 8 millones de habitantes, con unos procesos urbanísticos enormes, con una permanente generación de rentas,
El problema de Bogotá y el problema de las ciudades grandes del país y de las ciudades intermedias también es que no están aprovechando estas generaciones de rentas. Y entonces yo sí creo que ahí hay un margen muy grande. En el plan de desarrollo de Bogotá, en el actual plan de desarrollo, no se pone en evidencia las potencialidades de la generación de rentas a través de las dinámicas urbanas. Entonces, por un lado, estamos de acuerdo con César, hay que hacer políticas agresivas y por eso hay que buscar cómo se incentivan más esas políticas agresivas. El caso de Estados Unidos es gracias a eso Obama le entrega a Trump una economía bastante, que ya estaba bastante reactivada. El plan Marshall europeo. Además, el plan Marshall europeo tenía una característica, César, que también nosotros tenemos que discutir. Siempre a los países de Europa se les dijo, mire, usted va pagando la deuda en función de la dinámica económica. Pero usted no le puede poner a un país como Colombia un pago de servicio de la deuda de 73 billones de pesos. Entonces, un poco la negociación que se hizo la deuda europea es, usted me va pagando en función de la dinámica económica y en función de sus exportaciones, vamos fijando el monto del pago de deuda. Eso es lo que tendría para decir César, gracias. Gracias, Fabio. Bueno, veo que estamos ingresando en parte de la discusión. Yo creo que el planteamiento de pensar en grande con plan Marshall a la cabeza es una idea que, si bien es cierto, tuvo validez para resolver un problema sustantivo del mundo contemporáneo, sin el cual incluso no podríamos entender la arquitectura de políticas económicas prevalecientes, y me sirve eso para celebrar los 75 años de las Naciones Unidas que precisamente se celebran hoy, porque fueron esos acuerdos realmente los que cristalizaron con lo que se llamó en su momento, digamos, el conjunto de la arquitectura del mundo contemporáneo. Esa arquitectura yo pensaría que hoy en día está minada y es una discusión que ustedes quieren evadir con la tecnoeconomía en el sentido de sacar la discusión, digamos, la política en el sentido que le quise dar al término neoliberal. O sea, neoliberal, para discutir con los colegas de la academia, es en esencia, no es en esencia, como lo dejamos ver en sus exposiciones, un problema económico, pero obviamente es imposible comprenderlo como política estatal, o sea, como política tributaria, como política de gasto social que penetra el conjunto de la sociedad, sin la teoría económica. Pero la teoría económica no se puede ver al margen de la acción, porque teoría y práctica en economía, si bien es cierto, se lo he dicho varias veces a Jorge Iván, lo puedo separar en los ejercicios académicos universitarios, en la realidad efectiva, en la realidad de la aplicación de la acción, son inseparables. O sea, la teoría simplemente es una tautología con la cual nosotros describimos ejercicios de acción como lo que estamos haciendo, como lo que hace muy bien César con los modelos, lo que hacemos nosotros con el cálculo económico, pero esa discusión yo creo que es la que está hoy en día haciendo aguas, y hace aguas no solamente por los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, sino por el mismo ejercicio de la acción política. Eso no es sino ver al príncipe, que debe estar en este momento compitiendo generosísimamente en audiencia con nosotros, que debemos de tener por ahí una audiencia muy limitada, el señor presidente, que hace uso de todo el poder que da la política
y todo el poder que le puede dar la mezcla de algo que tiendo a estar de acuerdo. No separaría, por ejemplo, el sector salud del modelo general de la economía, incluso la forma como se está resolviendo el problema en últimas corresponde al manejo de una ciencia social como es la economía, que es por excelencia el producto fundamental del liberalismo filosófico que devino el neoliberalismo y que se encuentra en el poder de los estados a través del sistema financiero. Eso es lo que hay que llamar neoliberalismo. El liberalismo no es un problema de cálculo algebraico, el liberalismo no es un problema de modelos de equilibrio general, pero el neoliberalismo usa ciertos modelos de equilibrio general y esa es la discusión que uno puede hacer en torno al presupuesto. Cuando se mete en el territorio la cosa es más profunda, o sea, más profunda porque el territorio por definición es el lugar por excelencia, lo hemos discutido largas veces con César y obviamente con Jorge Iván, donde los preceptos teóricos de la economía en el sentido convencional, que ya hemos discutido largamente acá, no operan. Y no operan porque en la ciudad no hay competencia, le decía yo incluso en alguna ocasión discutiendo sobre política regulatoria, no hay ni siquiera la más mínima posibilidad de irse contra monopolios que pueden generar costos medios decrecientes a través de buscar competencia, no porque no existe, sino por el mercado que se hace a través de todos los modelos de regulación el curso global, que es base para establecer tarifas sustantivas para empezar a mirar la distribución del ingreso en la ciudad. Me refiero al agua potable. Uno podría, pero me volvería muy extenso, en analizar la andanada realmente, literal, que hay en este momento en las políticas del Estado, donde vamos rumbo ya a la titularización de las deudas hipotecarias, a la transformación de plazos para entrar en los procesos de bancarización titularizada de todos los productos que hacen parte de la canasta inmobiliaria. Me refiero al problema de la vivienda. Me refiero por ejemplo, hoy en Colombia, para ayudarles incluso en la discusión, el 90% de la vivienda que se está haciendo en el país es con intervención pública, ya sea por subsidios abiertos como los de la vivienda de interés social prioritaria, que se llama técnicamente, o la vivienda de interés social, a las cuales si uno hace los cálculos y puede hacer la discusión si esas son las prioridades sociales del Estado y particularmente de un Estado social de derecho, cuando tenemos que, no sé cuántos, yo me imagino que ustedes han hecho los cálculos en Bogotá, ¿cuántas familias no hay? Ya algunas estadísticas, pero no las he leído con la atención porque no estoy trabajando a fondo las estadísticas, problemas que volvieron, habíamos sepultado hace años, pero en Bogotá ya hay crecientemente familias que se acuestan con una comida diaria, que no pueden dar sino al máximo no pueden tener sino 2 días de alimentación, que están literalmente pagando hambre y nosotros estamos haciendo subsidios contraviniendo lo que estamos discutiendo abiertamente a la oferta, sin discutir el margen de ganancia de los procesos productivos, porque lo que hay es que fomentar el motor de crecimiento de la economía colombiana, que son las empresas sin tocar sus niveles de tributación, y esa es una discusión central en la política fiscal. O sea, pasamos nuevamente del problema nacional al problema local y de cómo los subsidios que terminan en el territorio vienen de la orientación filosófica del grupo en el poder, que refleja la estructura de poder de la sociedad, que en el sentido estricto es una sociedad que se orienta, como decía, a todo lo fundamental,
sus precios básicos, su importancia incluso en las manifestaciones de los precios relativos de los bienes y servicios que se desarrollan en la ciudad, están movidos por una misma lógica, y esa lógica es la destrucción literal de sociedad en función de una acumulación que produce una asimetría entre el capital y el trabajo, pomposamente disfrazada con productividades marginales que creen que se pueden establecer, por ejemplo, las participaciones del capital y el trabajo a través de la derivada parcial de un modelo de equilibrio general. Eso es un disparate. Yo creo que la discusión que quiero plantear es esa, y esa discusión está en el centro mismo del problema tributario y la matriz de financiamiento del mismo a través, como dice muy bien Jorge Iván, de la discusión de ingresos y gastos, y de unos gastos que crecen explosivamente con una deuda pública que empobrece a la mayoría de la sociedad y enriquece al 10% más rico, que son los que participan activamente en el proceso de acumulación. Gracias, Fabio. Sin duda, toda decisión económica es una decisión política, y las decisiones de política económica son decisiones políticas, y detrás de esas decisiones políticas hay ideologías, y esas ideologías, en este caso concreto, nos plantean un cierto marco fiscal, y ese marco fiscal parte de unos supuestos, y subrayo unos supuestos como que el petróleo en el año 31 será de $80 barril, y pareciera que desconociera la realidad misma, porque lo que sabemos es que la demanda por petróleo va sostenidamente siendo reducida porque hay una sustitución de la matriz energética en el transcurso. Pero eso nos lleva a algo más importante que me imagino que el marco fiscal debería haber considerado, que es el tema de la estructura de la economía y el cambio en la estructura de la economía. Ciertamente un cambio que debe ser progresivo, porque un cambio, una ruptura puede ser muy complicada. Pero sin duda el petróleo va a ser cada vez menos demandado, el carbón va a ser cada vez menos demandado, y entre ambos tenemos el 80% de las exportaciones, perdón, el 60% de las exportaciones. ¿Y qué va a pasar cuando esa realidad se haga tangible? Que no haya demanda para esos productos, ahí nos encontraremos con un cambio abrupto de la estructura económica. Pero entonces, ¿cómo adelantamos? ¿En qué el marco fiscal debería ayudarnos a prever cuál debe ser esa estructura económica, o en qué sentido debería cambiar? Jorge Iván, ¿cuál es tu comentario? Perdón, César, el micrófono. No. Sí, lo primero que me parece importante es que para cambiar hay que reconocer que hay problemas. Lo primero que uno tendría que hacer para cambiar es reconocer que hay dificultades, pero a mí me impresiona mucho la autocomplacencia de las primeras páginas del marco fiscal, en donde se dice que la economía colombiana tiene un comportamiento notable, que los fundamentales de la economía son sólidos. Entonces no se pone en tela de juicio en ningún momento la dependencia de petróleo y de carbón, y además se supone que a partir del 2022 el mundo continuará demandando petróleo y carbón como lo está haciendo ahora. Yo creo que, y estamos de acuerdo, César, ese es un error de concepción, pero el problema es que no lo podemos cambiar porque no lo detectamos como un mal que tiene la economía, sino todo lo contrario. Se afirma que la economía colombiana viene muy bien, que los fundamentales son sólidos y que el crecimiento que traíamos del 3.3, 3.4 es notable. Entonces, con ese tipo de diagnóstico, pues evidentemente no se toman decisiones radicales. ¿Qué vamos a hacer con
el automóvil de aquí al 2030? ¿Por qué no se está hablando de reducir claramente la dependencia de automóviles a gasolina, pensar en el automóvil eléctrico, en otras alternativas? ¿Por qué, Fabio, en las grandes ciudades no estamos diciendo en los planes de ordenamiento territorial que todas las nuevas construcciones tienen que tener paneles solares, etcétera? ¿Por qué no estamos con unas metas y no hay ninguna meta en el marco fiscal que nos lleve a un cambio de la matriz energética? Entonces, si no se pone en tela de juicio el modelo de desarrollo, la dependencia de carbón, por ejemplo, no se replantea. Y como han dicho diversos estudios, Amílcar Acosta insistió muchísimo en eso, el carbón, el mundo ya no va a demandar más carbón, el carbón tiene muchas menos posibilidades que el petróleo. Entonces, uno podría aceptar, sí, necesitamos petróleo mientras hacemos la transición, pero no se ve ninguna política seria para avanzar en la transición, y creo que en esto las ciudades tienen un papel importantísimo para jugar, y creo que las dinámicas urbanas aquí son centrales por todo lo que ha dicho ONU Habitat. La sostenibilidad del planeta tiene una relación directa con la sostenibilidad de las ciudades, con el agua, con la protección de cuencas y de páramos. El tema de vivienda que mencionaba Fabio, es muy impresionante ver en Bogotá, cuando usted compara la encuesta multipropósito del 2011 y la de ahora, la que se hizo en el 2017, la última. Los pobres estaban gastando en el 2011, las personas del decil 1, las familias del decil 1 estaban gastando en vivienda el 22% de su ingreso, ahora están gastando en vivienda el 40% de sus ingresos. Hay un cambio absolutamente radical en las estructuras de consumo. ¿Cómo vamos a asociar eso a una matriz energética mucho más limpia? ¿Cómo vamos a aceptar los acuerdos que ya Colombia dice que comparte de la OCDE sobre el crecimiento verde? ¿Cómo vamos a avanzar en esa dirección? ¿Y cómo vamos a depender menos de petróleo y de carbón y de minerales? Sencillamente, en el marco fiscal se supone que el mundo va a ser igual. Yo sí creo que el mundo va a cambiar la materia energética después de la pandemia mucho más rápido. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo proyecciones, soñando con petróleo, como decía César, ahora $80 el barril en el 2031. Uno no se imagina que eso pueda ser tan claro. Pero entonces el tema de las ciudades y de la sostenibilidad de las ciudades, yo creo que hemos avanzado en una cosa, y es mostrar la articulación campo-ciudad. Bueno, desde los trabajos de ONU Habitat en los que participó Fabio, hasta los estudios recientes del sistema de ciudades, etcétera. Yo sí creo que en eso, por lo menos, en el diagnóstico entendemos que la sostenibilidad de las ciudades depende de que le prestemos atención a los temas ambientales. Pero el marco fiscal no tiene nada de eso. El marco fiscal en temas ambientales es nulo. Además, vuelvo a decir con una prepotencia, todo lo que estamos haciendo está bien hecho, por lo tanto, sigámoslo haciendo. Gracias. Gracias, Jorge Iván. Fabio, ¿qué nos dices al respecto? Mira, pues tiendo a estar de acuerdo, o sea, no quiere decir que no se haya avanzado, por supuesto, pero volvamos al marco fiscal, o sea, el marco fiscal por definición recoge las tensiones políticas subyacentes a la elaboración misma de los presupuestos generales de la nación, que son de hecho un problema político, porque es el acuerdo político por excelencia entre el Ejecutivo y el Congreso para darle vida a la orientación del gasto público, no solamente territorial, sino el social en todas sus manifestaciones. Entonces, debo recoger, por supuesto, las observaciones de Jorge Iván. O sea, si uno
en estos tiempos tan apremiantes para la resolución de problemas urgentes como los que hemos tratado, nos faltan apenas 4 meses para que se acabe la primera fase de este desastre en el que estamos inmersos. No es el coronavirus no lo inventó el gobierno, ni se lo inventó Trump, ni se queda, bueno, pero es un hecho radical, o sea, donde las partidas presupuestales, o sea, los ingresos y gastos con que debe contribuir, por supuesto, desde el sector público, porque hablamos de los impuestos, a mitigar los efectos de esta crisis y, por lo tanto, a estimular el crecimiento del año que viene, pongámoslo en esos términos, uno ve que el cuadro macroeconómico que está organizando esas previsiones de ingresos, no entremos en la discusión si es probabilística, caótica, la forma como calcula. Eso no nos interese por el momento para no meternos en las discusiones científico-técnicas, sino si se va a controlar o no el déficit como medida del gasto público y cómo se debe orientar potencialmente una parte del recurso, no solamente al gasto, sino a la inversión. Yo diría que allí tenemos signos muy preocupantes, porque si la sociedad no recibe señales claves que puedan establecer confianza para elaborar programas de inversión incluso del sector privado, o seguridad de que los ciudadanos pueden alimentarse y pueden tener un trabajo, realmente la situación es grave y yo creo que esa es la matriz pública del gasto en Colombia y esa debe ser una discusión y es una discusión central que debe comprometer, por supuesto, discusiones que realicemos en la academia como centro que piensa los problemas del país. A mí me preocupa es que queramos ver los equilibrios meramente, como lo señalaba en mi intervención anterior, en círculos que se centran sobre sí mismos, porque evidentemente es preferible hablar de la circularidad que va de la política a las reglas de juego del sistema, que para decirlo en forma simple, son las reglas que da, por un lado, la Constitución y por otro lado, la conducción macroeconómica y los equilibrios, donde el corazón de los mismos se centra en el equilibrio fiscal, pero que producen en cada uno de sus movimientos por las diferentes velocidades que llevan no solamente la economía, sino las propias leyes y sus impactos en los territoriales, en las finanzas territoriales, perdón, movimientos de divergencias y tensiones que nosotros no estamos recogiendo por, como sociedad por un proceso de dominación psicológica del mundo de la vida que ha sido penetrado y nosotros terminamos como sociedad como unas marionetas movidas por sistemas computacionales que han reemplazado al ser humano y sus potencialidades en simples partículas elementales de la física cuántica o en niveles neurocientíficos, para recoger una discusión que hemos hecho con César de la neurociencia, que confunden las neuronas con las interacciones del mercado, que son interacciones regidas por precios, donde han ido ocultando lentamente en las sombras de la noche o en los ejercicios con los que se realizan para burlarse del país los modelos algebraicos a una sociedad que por la noche ve cómo le quitan el futuro a través de manejos y manipulaciones y de Colombia o de un par, incluso ya con los
casi muertos de hambre. Que viva mi selección. Yo creo que esa es una discusión que queda. Gracias, Jorge Iván. Quisiera plantear un último tema de nuestra conversación, y esto tiene que ver con el tema de la inversión, particularmente de la inversión privada y su relación con la estructura tributaria y por lo tanto con el marco fiscal. Miren, sabemos de que el nivel de inversión en general en nuestra economía es alrededor del veintitantos por ciento, entre 22, 25, no sé, del PIB. En China está alrededor del 45% del PIB y en Corea, en sus épocas del mayor desarrollo, estaba alrededor del 40% del PIB. O sea, tenemos niveles de inversión sumamente bajitos, ¿cierto? Y además, esos niveles de inversión son muy bajitos porque los recursos de inversión son también muy bajitos. La tasa de ahorro en Colombia es menor incluso que el nivel de inversión y entonces se requiere inversión externa para completarla. Tenemos niveles de ahorro del 22% y mientras que en China el niveles de ahorro está casi en 50% del PIB. Entonces, por eso tienen unos niveles tan grandes de expansión de capacidad y de crecimiento económico, porque tienen niveles de ahorro e inversión muy grandes. Ahora, y ahí lo conecto con la tributación. Resulta que uno de los vehículos de ahorro es el ahorro de las empresas, es las utilidades. Pero si la mayor parte de las utilidades son distribuidas, se va al consumo y no se va a la inversión de las propias empresas. Entonces se necesitaría una estructura tributaria suficiente ad hoc para que los dividendos tributen muy altamente, para que se canalicen de esa manera a la inversión. ¿Eso no está contemplado en el marco fiscal? ¿Hay alguna referencia al respecto, Jorge Iván? En el marco fiscal, gracias César, en el marco fiscal hay una sección muy corta, pero suficientemente taxativa, en donde se dice que la reforma fiscal última, que se llamó la Ley de Crecimiento, va a estimular la inversión de las empresas y se proyecta un crecimiento anual de la inversión de las empresas de 12.3%. Pero el supuesto es que efectivamente la menor tributación va a llevar a la mayor inversión, pero tampoco se justifica, es un poco una defensa de la ley de crecimiento cuyos efectos yo creo que no se alcanzaron a ver porque apenas se aprobó hace un año y pico y segundo porque vino la pandemia. Pero el punto que toca César es un punto central. A mí me gustó mucho la propuesta de reforma tributaria que presentaron Iván Marulanda y otros senadores. El grupo de senadores que presentó la propuesta de renta básica también presenta una propuesta de reforma tributaria en donde se aumenta el impuesto a la riqueza y el impuesto al patrimonio, se aumenta lo que dice César, el impuesto a los dividendos de una forma importante, se aumenta el impuesto a la renta para personas naturales y se reducen algunas de las exenciones a las empresas. Yo creo que ese esquema tributario o ese proyecto de ley no afecta la dinámica productiva y no afecta la inversión privada y yo creo que es compatible con la inversión privada. Aquí cuando se hablan de estos temas, entonces aparecen los grandes grupos económicos protestando. Una cosa es ponerle impuestos que no se le debería aumentar en ningún momento, el impuesto al empresario, el restrepo, a la persona que tiene un pequeño taller. Y otra cosa es cuando usted pasa a hablar del grupo Aval o cuando pasa a hablar de los grandes inversionistas que ya dejaron de ser empresarios, que es un poco también la discusión que tiene Piketty. O sea, Jeff Bezos hace mucho tiempo va a ser empresario. Jeff Bezos sobre todo es un especulador, o la riqueza de Jeff Bezos, el jefe de Amazon, aumenta por especulación, o la riqueza de Bill Gates aumenta por la especulación. Entonces hay un momento en que usted deja de ser empresario y se convierte en especulador. Es esos dineros de especulación y esos dineros que están por fuera de la dinámica empresarial los que habría que castigar.
Entonces, otra vez, no hay una imposición a los, ni ese tipo de preocupación a los más ricos, pero yo creo que el camino está por el lado de la propuesta de reforma tributaria que hicieron estos senadores. Gracias, César. Gracias, Jorge Iván. Fabio. Mira, en este punto también voy a discrepar un poco de Jorge Iván, o sea, pero me voy a volver más economista positivista. Y es más o menos un argumento que yo no sé si tú compartas, César. O sea, la renta básica no se puede ver al margen, por supuesto, de la tributación. En el caso nuestro, no se puede ver al margen de las restricciones fiscales que imponen los que deciden los presupuestos, o sea, la estructura de poder de nuestra sociedad. Y estos indican, por lo menos las cifras gruesas, las cifras previsibles, incluso con respecto a los niveles de endeudamiento y a los compromisos que tiene el país, que no es factible mantener una renta básica para toda la población pobre, aunque sí se pueden dar, por supuesto, medidas compensativas que abarquen, por ejemplo, me apoyo en lo que le oía a Jorge Iván hace un rato, medidas de transición, medidas que vayan mejorando las condiciones de los sectores más pobres, o sea, por ejemplo, que le demos un subsidio de 500,000 pesos mensuales a los mayores de 65 años que no tengan una pensión de jubilación. Y obviamente entraríamos en el dilema económico, lo pongo acá por un modelo con César, de cuál sería el piso de la renta básica y cuántos, por supuesto, los recursos que podemos transferir teniendo en cuenta las diferentes tensiones que debe abordar la sociedad para tomar decisiones de este tipo. O sea, una combinación de mejorar un contrato social a todas luces injusto que reproduce desigualdades, pero buscando avances sociales cuando el país, y esa es la pregunta, nuevamente volvemos a lo mismo, pueda ir resolviendo sus problemas de pobreza, desigualdad, que en nuestro medio estuvieron ligados al auge de los precios básicos. No hay que olvidar la estructura del país, del petróleo y el carbón, etcétera, pero que nosotros sí vemos, y creo que ese es el eje central de la discusión de la tributación, no fáciles si no corregimos los déficits sustantivos de balanza de pagos que alimentan los déficits, por supuesto, fiscales, y que seguramente en una economía como la que se nos viene el año entrante, nosotros nos vamos a encontrar en situaciones que van a ser con mayor incertidumbre, porque habrá con toda evidencia, incluso siguiendo las cifras del DANE, mayor pobreza, desigualdad, y que los dilemas, digamos, entre salud mental, economía, redes, o sea, nos llevan a que hay que rebalancear toda la política social y también abrir espacios fiscales para la discusión de la pérdida significativa que debe estar ocurriendo en nuestro país en capital humano, como lo dejan ver, niños pobres que no tienen ni siquiera en la ciudad de Bogotá, de lejos la ciudad con mayores potencialidades, como dice Jorge Iván, para resolver este tipo de problemas, ni siquiera acceso a una tabla de computador que le permita hacer un programa como el que estamos haciendo hoy en la academia. O sea, la tensión entre creación de riqueza, que es lo que toca César con el llamado a la inversión productiva a nivel empresarial, y la distribución de la riqueza en su forma moderna, nos lleva a la discusión central que vamos a abordar en el futuro entre equidad y exclusión,
y entenderlas como no antagónicas, porque creo que ese filo reformista de política económica sí nos daría un espacio nuevo para buscar incluso lo que proponen en la banca internacional, el mismo Fondo Monetario, lo que está proponiendo la Unión Europea, como señalaba Jorge Iván, una discusión en que equidad e inclusión no se vean como antagónicas. O sea, equidad política y eficiencia económica no deben ser vistos como lo vemos aquí en el proyecto fiscal, como lo vemos aquí en las medidas que está tomando a diario el gobierno nacional, no son objetos contrapuestos, sino que al contrario, mayor equidad e inclusión puede llevar a un mayor desarrollo humano o a un crecimiento sostenido si se cumple una reprogramación tributaria y una reorientación del gasto, incluso gasto de emisión, gasto de mayor espacio, incluso inflacionario, que lo permite el mayor aumento del gasto público y entrar en una discusión nueva de crecimiento sostenido, o sea, una discusión en esencia de política económica, o sea, para enfrentar dos objetivos que son eficiencia y equidad, que en una transición hacia una democracia más profunda no se deban de ver como opuestos, sino como complementarios para construir una sociedad más incluyente y una sociedad donde el capital humano prive sobre el capital especulativo, como dice Jorge Iván. Gracias, Fabio. Dos preguntas finales para cada uno de ustedes. Una para cada uno de ustedes. La primera se la dirijo a Jorge Iván. Jorge Iván, no hemos hablado, y eso está presente, sobre las exenciones tributarias. ¿El marco fiscal hace alguna referencia? Si el marco fiscal dice que las exenciones son una maravilla y que van a ser el punto de partida para la reactivación de la industria. Y como decía ahora, así no se manifieste todavía, el marco fiscal supone que eso va a ser muy importante. Yo no sé cuál es lo que pretende el gobierno con la comisión de expertos tributarios que acaba de nombrar. Bueno, yo creo que en todos los medios y todos nosotros hemos sido muy críticos de ese aumento, a mi modo desproporcionado que hubo de exenciones. Entonces yo espero que el gobierno reconsidere las exenciones y muchas de las exenciones no tienen justificación y espero que la comisión de expertos recomiende revisar esas exenciones porque son poco transparentes, no son claras y el impacto económico es muy cuestionable. Gracias, Jorge Iván. Y Fabio, te hago una última pregunta para cerrar esta noche. Dime, una aspiración es el desarrollo sustentable y eso sin duda tiene una conexión con la matriz energética. ¿Y esto tiene algo que ver con el marco fiscal? Por supuesto. O sea, es que ya lo había dicho, bueno, y tú es lo que enseñas, o sea, el marco fiscal, o dicho en términos más directos, el nivel de tributación que se le puede aplicar a una sociedad en un momento determinado, es, yo diría, el corazón de la política económica. En él he entendido que en nuestro medio, precios básicos importantes como la tasa de cambio reaccionan al ritmo de los movimientos de la tasa de interés de la Fed, la cual hace automáticamente que el Banco de la República establezca sus tasas de interés de referencia. Por lo tanto, el juego de precios básicos a través de la política económica general del gobierno, que es la inflación objetiva, en el centro de esa meta se encuentra la estructura fiscal. O sea, cuando el déficit fiscal aumenta, por definición, se suele ampliar también el déficit externo, fenómeno que seguramente el que enseñan ustedes en la economía y que la literatura señala como en los déficits gemelos que llevan en sus movimientos
a las grandes paradojas de la economía que nos hemos ocupado en esta interesante discusión con ustedes. O sea, que el gobierno debería estar preocupado por el problema fiscal. Preocupado por el problema fiscal lo está, pero obviamente desequilibrando más la matriz distributiva de nuestra sociedad, y de lo que se trata es que con las reglas fiscales se busque, por ejemplo, en las ciudades, que es lo que hemos discutido con Jorge Iván, por ejemplo, ver qué va a pasar con una informalidad que, si estaba disparado, como lo dijimos a lo largo de esta discusión, ¿cómo haría la matriz tributaria para revertir el grado de informalidad que va a llevar al 60%, y para seguir tu forma circular de mirar la economía, como lo haces tú, César? Eso llevará a bajos salarios, menores tributaciones, menores posibilidades de pensiones, etcétera, etcétera, y contrabalancear políticamente la sociedad para que entremos en círculos tributarios que compensen en lo posible, diría, para hacer transiciones adecuadas con las posibilidades de la economía a sociedades con mayor bienestar. Gracias, Fabio. Gracias, Jorge Iván. Gracias, Fabio. Bueno, ha sido un placer conversar esta noche sobre temas económicos sin duda apasionantes. Gracias a los que nos están escuchando, a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que ha hecho posible esta reunión esta noche. Y les deseo a todos ustedes muy buenas noches. Que estén muy bien y cuídense, por favor. Muchas gracias, César, y gracias también a las personas que nos acompañaron, a Fabio, por estimular este tipo de conversaciones. Muchas gracias también a Jorge Iván. Siempre es un placer tener esas conversaciones, a César y, por supuesto, la Academia y las personas que nos han acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén bien.